Este es un resumen de lo que hemos trabajado a la fecha en el módulo de argumentación en audiencias preliminares. Vamos a comenzar con los fundamentos constitucionales en lo que atañe a la afectación del derecho a la libertad. El artículo 28 de la Constitución Política establece que la libertad es la regla general y que en todo caso su afectación ha de estar sometido a la reserva judicial, esto es que sea un juez quien lo ordene, y a la reserva legal. Y la reserva legal ha de entenderse en dos sentidos, en que la ley establezca previamente los motivos y asimismo consagre los procedimientos a través de los cuales se puede afectar la libertad. Debemos tener en cuenta que el artículo 28 de la Constitución Política consagra un concepto amplio de libertad, no solo la restricción de la locomoción, sino que ha de entenderse la libertad como la posibilidad que tienen las personas de realizar toda aquella conducta que consideren acorde al libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando, claro está, no interfiera con los derechos de los demás. A su turno, el artículo 32 establece una doble excepción. Primero, a la libertad como regla general, consagrada en el artículo 28, pero asimismo a la reserva judicial, en la medida en que permite la captura en flagrancia, obviamente sin que medie la orden de un juez. Lo que sí debemos aclarar es que el artículo 32 no excepciona la reserva legal, esto es, la obligación de que los motivos de la privación de la libertad estén previamente consagrados en la ley y asimismo los respectivos procedimientos. En la Ley 906, lo atinente a la afectación de la libertad está regulado en tres normas rectoras muy importantes: el artículo segundo, que consagra el derecho a la libertad y dispone que la misma solo puede afectarse antes de la condena para alguno de los fines constitucionales consagrados en el artículo 250 superior. El artículo 295, que aunque no está ubicado en el capítulo de normas rectoras, tiene este carácter por su contenido y su ubicación obedece precisamente a la intención del legislador de que los operadores jurídicos no olvidaran el artículo segundo ni la normatividad superior, y en consecuencia lo ubicó en la primera parte del capítulo de las reglas que afectan la libertad. Y además debe considerarse el artículo 27, que consagra los moduladores de la actuación procesal y que, en las voces de la Corte Constitucional, constituye la positivización del principio de proporcionalidad o prohibición de exceso. Además, la Ley 906 consagra la regulación específica de la afectación de la libertad, por ejemplo, en los requisitos de la captura, en las causales de flagrancia, en los procedimientos que deben agotar los particulares o los agentes estatales cuando realizan la aprehensión, y asimismo en los que debe adelantar la Fiscalía General de la Nación una vez que el detenido ha sido dejado a su disposición. Ya de manera concreta, en lo que atañe a las causales de flagrancia, debemos considerar, en primer lugar, que la flagrancia es una medida cautelar que tiene unas finalidades específicas, que concretamente se reducen a lograr la identificación o individualización de la persona que probablemente ha realizado la conducta típica, a evitar su fuga y, en términos generales, a lograr la eficacia en el ejercicio de la acción penal. La Ley 906 de 2004, con las reformas que ha sufrido, especialmente la de la Ley 1453 de 2011, consagra 5 causales de flagrancia, cada una con unos requisitos específicos que enunciaremos a continuación y que deben ser tenidos en cuenta por el operador jurídico al momento de analizar si la actuación del agente estatal o del particular se ajustó o no a los postulados constitucionales y legales. La causal primera de flagrancia tiene como característica principal el que el sorprendimiento y la aprehensión son coetáneas. Por eso se dice en la doctrina y la jurisprudencia que corresponde al concepto de flagrancia en estricto sentido. Observemos el siguiente video.
cámara de seguridad registró paso a paso la pesadilla que vivió la conductora de este automóvil. Era las 5 de la tarde de ayer domingo. Dos ladrones en moto la interceptan, la amenazan con un revólver y ella se baja y huye del lugar. Pero los asaltantes no contaban con la rápida reacción de las autoridades. Varios policías llegan al sitio, desarman. En este caso puede observarse que el sorprendimiento realizando la conducta punible y la aprehensión se dan exactamente en el mismo momento, son coetáneos, y por eso podemos hablar de la flagrancia en el contexto del numeral primero. Pero en la causal primera de flagrancia es posible que lo que se discuta es la manera como el Estado se pone frente a la situación de flagrancia. Es posible, por ejemplo, que un allanamiento y registro a través del cual se descubre a una persona portando o comercializando estupefacientes se haya cometido de manera ilegal. Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta porque en este caso generalmente el alegato de las partes no estará orientado a mostrar que no hubo un sorprendimiento con la droga, sino que ese sorprendimiento se realizó violando las previsiones constitucionales y legales. Supongamos, por ejemplo, que el allanamiento que ahora se está viendo no contaba con orden judicial, que los policías ingresaron de manera abrupta a un lugar, a un apartamento, en donde luego encuentran cocaína en abundancia. En verdad las personas son sorprendidas con el alcaloide, pero lo que resulta altamente discutible es que el procedimiento que da lugar a dicho sorprendimiento se haya ajustado o no a la constitución política y la ley. De ahí que se haya discutido a lo largo del seminario si puede hablarse de la posibilidad de que los jueces de control de garantías excluyan evidencia en el contexto de la audiencia de legalización de captura. La causal segunda de flagrancia tiene como elementos primordiales que el sorprendimiento se da al momento de realizar la acción, pero la captura se da después por persecución o voces de auxilio. La norma dice en la actualidad que ese señalamiento o voces de auxilio más señalamiento, según la última reglamentación, puede darse por la víctima u otra persona, pero en este sentido no especifica si quien hace el señalamiento debe ser la misma persona que sorprendió. Observemos el siguiente video. Intensa persecución de la policía a un presunto ladrón de motocicletas. Los agentes iniciaron el operativo gracias a la denuncia de la ciudadanía. Lo siguieron varias cuadras hasta que lograron detenerlo. La persecución se inicia luego de que habitantes del municipio de Sabana Larga Atlántico dieran aviso a la policía de la presencia de un presunto ladrón. Luego de recorrer varias calles, los uniformados logran la ubicación del hombre que corre y va con una camiseta blanca. Él sería el presunto delincuente denunciado por la comunidad. El hombre, al verse acorralado por la policía, intenta evadirla y toma otra dirección, pero los uniformados giran y continúan con la persecución. Una de las motos toma la delantera y se atraviesa para impedir que el ladrón continúe la huida. Al verse atrapado, intenta devolverse, pero un policía lo detiene contra la fachada de esta casa, lo reduce en el suelo y llegan dos uniformados más para apoyar el procedimiento. En este caso, Durante la requisa, es bastante discutible sobre si la captura es legal sin conocer quién hizo el señalamiento. Se dice que voces de la comunidad, pero en la causal segunda es muy importante establecer cuál fue la persona que hizo el sorprendimiento y cuál es la persona que hace el señalamiento. En este caso, a la persona capturada se le encontró un arma y ello justificaría la afectación de la libertad, pero en el contexto de la flagrancia del numeral primero. Ahora, lo que habría que preguntar es si no le hubiesen encontrado el arma, esta aprehensión hubiese sido legítima en la medida en que no se hubiese sabido quién es la persona que puede dar cuenta
de que el ciudadano fue sorprendido cometiendo el delito. La causal tercera de flagrancia tiene tres elementos estructurales. El primero, que debe darse un sorprendimiento con elementos o huellas y debe especificarse cuáles son esos elementos o huellas. Es muy común que en la práctica judicial se diga que la persona fue sorprendida con elementos o huellas, pero no se precise exactamente en qué consistieron las mismas. Además, es necesario que de dichos elementos o huellas pueda inferirse que esa persona es autora o partícipe de un delito. Y un elemento adicional y crucial es que el delito ocurrió momentos antes. Por ejemplo, en este caso, la policía logra encontrar en poder de uno o varios implicados una cantidad de mercancías hurtadas recientemente. Entonces, de estas evidencias podríamos, o de esta situación podríamos hacer el siguiente recorrido. Decir que en efecto la persona ha sido sorprendida con elementos, que de esos elementos puede inferirse razonablemente que participó en el delito, pero supongamos que este hurto había ocurrido hacía 15 días. En este caso, no podría entonces hablarse de la circunstancia de flagrancia del numeral tercero, porque faltaría uno de sus elementos estructurales, esto es, que el delito haya ocurrido momentos antes. En el contexto de la causal tercera de flagrancia hay algunos aspectos críticos. Uno de ellos es el significado de la palabra sorprendimiento. En efecto, en varias ocasiones ha ocurrido que las personas comparecen ante las autoridades y entregan los elementos a partir de los cuales puede inferirse razonablemente que han cometido la conducta punible. Y se discute si en esos casos puede hablarse de sorprendimiento en sentido estricto, habida cuenta de que el significado de la palabra entraña el ser observado de manera involuntaria. La Corte Suprema de Justicia ha aclarado desde hace muchos años que el término sorprendimiento debe tenerse en su sentido jurídico, esto es, interpretado en el contexto de la flagrancia, y que, en consecuencia, así la persona sea quien voluntariamente entregue los elementos, de todos modos se da un sorprendimiento. Es, retomando el contexto de la causal primera, como si alguien decidiera causarle la muerte a otra delante de muchas personas. Supongamos que decide hacer o causar el homicidio en medio de un estadio lleno de personas que le pueden observar. En estos casos también podría decirse que la persona es quien está propiciando la observación, pero esto no descarta el que exista sorprendimiento. Esto es, evidencia suficiente de que un delito está ocurriendo o acaba de ocurrir y que una persona es probablemente su autora o partícipe. También se discute en el contexto de la causal tercera el nivel de inferencia. No se trata de que a la persona se le sorprenda con cualquier elemento o huella. Es necesario que de los mismos pueda inferirse en el nivel de flagrancia que acaba de cometer un delito. Cuando la inferencia es muy débil, entonces no podemos hablar de captura en flagrancia y en consecuencia podemos estar frente a una afectación de la libertad que viola los presupuestos constitucionales y legales. También se discute en el contexto de la causal tercera lo que ha de entenderse por elementos o huellas. Más precisamente, si por tales puede tenerse el que una persona esté corriendo o las manifestaciones espontáneas que haga los policías. En la práctica suele suceder que si se sustrajeran las manifestaciones que hacen las personas a los policiales, sobre todo cuando voluntariamente comparecen a entregar los elementos de los que puede inferirse su participación en el delito, quizás en algunos eventos sería difícil hacer la inferencia de que trata el numeral tercero del artículo 301. La causal de flagrancia del numeral cuarto fue introducida por la ley 1453 y dice esta norma que el sorprendimiento debe darse a través de sistema de video. La norma dice también que la captura debe darse momentos después. En este caso es bien interesante diferenciar lo que es el sorprendimiento directo y el sorprendimiento a través de métodos de video. Es absolutamente posible que el sorprendimiento se dé a través de estos mecanismos. Por ejemplo, en el caso que se observa en la grabación,
la persona es observada a través de un medio de video, pero si la observación se está haciendo en tiempo real, es muy posible que hablemos de flagrancia del numeral primero. Y lo único que tendría de diferencia entre el numeral cuarto y el primero es que la captura se da momentos después, no como persecución o voces de auxilio, sino como una consecuencia del sorprendimiento que se ha dado a través de estos mecanismos. La circunstancia de flagrancia del numeral cuarto acarrea discusiones bien interesantes en torno al tiempo transcurrido. En efecto, es posible que una persona sea observada en un video hallado 15 días después de ocurrido el delito. En estos casos puede concluirse que no podría procederse a la detención a la luz del artículo 32 de la Constitución Política y 301 de la Ley 906, precisamente porque se han pasado 15 días, no hay excusa para que se omita el materializar el principio de reserva judicial, esto es, el obtener la orden de un juez. La causal quinta de flagrancia, también introducida por la Ley 1453, tiene entre sus elementos estructurales el que haya ocurrido un delito, que se haya utilizado un vehículo para huir, que la persona sea hallada en poder del vehículo y que no existan datos para desvirtuar la inferencia que de ello puede hacerse. En estricto sentido, la causal de flagrancia del numeral quinto parece una derivación de la flagrancia del numeral tercero. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo de un homicidio cometido en una ciudad de la costa, se puede mostrar con claridad el sentido de la circunstancia de flagrancia del numeral quinto. Una de las principales características es que las personas no son identificadas o individualizadas. Si las personas fueren identificadas o individualizadas y fuesen capturadas momentos después, estaríamos o ante la circunstancia de flagrancia del numeral segundo, si fuera por persecución o voces de auxilio, o en la circunstancia de flagrancia del numeral cuarto, si fuese por el sorprendimiento a través de medios de video. Acá la identificación o el vínculo con el delito es con el vehículo que se utiliza para huir. Vamos a suponer que se tiene noticia fidedigna de que X motocicleta, la que vimos saliendo, fue la que se utilizó para huir del lugar de los hechos y que momentos después la persona es sorprendida. En ese caso, estaríamos frente a una posible flagrancia del numeral quinto. Ahora, lo que resulta bastante cuestionable es que pueda invertirse la carga de la prueba en el sentido de que es prácticamente el ciudadano aprendido quien tiene que dar las explicaciones pertinentes. En nuestro sentir, la circunstancia de flagrancia del numeral quinto se justifica en la medida en que el estar en poder del vehículo utilizado para huir del lugar de los hechos indique el nivel de flagrancia, es decir, con un conocimiento alto, que la persona en efecto está involucrada. Hay una falsa creencia de que estas causales tan amplias y que esta distorsión de la flagrancia puede ayudar a la administración de justicia. Y decimos que es una falsa creencia porque si la Fiscalía fuese a legalizar la captura bajo estas condiciones, pues a continuación debería formular la imputación. Y habría que preguntarse si esta información sería suficiente para formular los cargos y si sería suficiente para soportar una medida de aseguramiento y obviamente si en un interregno tan corto como el comprendido entre la imputación y la acusación, la Fiscalía podría recaudar el resto de información para lograr una acusación fundada y solicitar una condena, o si todo esto lo que está conduciendo o a lo que puede conducir es a juicios apresurados que afectan los derechos de los ciudadanos en doble vía. De los capturados porque pueden estar siendo sometidos a un procedimiento de manera injusta y de la víctima porque es posible que la premura dé lugar a una sentencia absolutoria frente a una persona que tenga responsabilidad penal, todo por haber apresurado su aprehensión y no haber adelantado con celo la respectiva investigación.
En materia de captura, además de los motivos y modalidades de la aprehensión, deben tenerse en cuenta los derechos del capturado, que los podemos aglutinar en estos tres bloques. Primero, el de integridad física y dignidad. La Corte Constitucional desde el año 2002 viene insistiendo en que el Estado asume la posición de garante cuando priva de la libertad a una persona sin perjuicio de la obligación que tiene de respetar la integridad y la dignidad de todos los seres humanos. En este contexto surgen unos debates bastante interesantes. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando la captura la realiza un particular y éste opta por golpear a la persona aprendida? O cuando los policías llevan al aprendido y éste es agredido por las víctimas o por quienes han presenciado el delito. Y la discusión puede ser distinta si los policías permiten que ello suceda o si la agresión de los particulares es imposible de controlar por parte de los uniformados. También tiene derecho la persona privada de la libertad a que su retención se dé por el menor tiempo posible. Y esto se ve materializado en varias partes de la reglamentación. En efecto, el artículo 32 de la ley 302 de la ley 906 de 2004 dispone que el agente captor debe dejar al retenido a disposición de la Fiscalía inmediatamente después o en el término de la distancia. Y asimismo se le impone la obligación a la Fiscalía de la Judicatura de que, por regla general, dentro de las 36 horas siguientes a la retención, se realice el respectivo control. En la reciente historia jurisprudencial colombiana vemos varias facetas. En su momento, la Corte Constitucional afirmó categóricamente que la audiencia de control de legalidad debería terminarse o evacuarse dentro de las 36 horas. Sin embargo, al revisar la reglamentación de la captura en el proceso de interdicción marítima, la Corte cambia sustancialmente su posición y acepta que en algunos eventos es posible desbordar el término de 36 horas. Este es un tema al que habrá que prestarle atención en los próximos meses o años, porque es posible que la Corte vaya corriéndose cada vez más hacia la idea de relativizar el término de 36 horas. Además, deben verificarse los derechos del capturado consagrados en el artículo 303 de la Ley 906 de 2004, que en buena medida reproducen los famosos derechos Miranda desarrollados por la Corte Suprema de los Estados Unidos en la década de los 60-70 y que en buena medida se reducen a lo siguiente. En primer lugar, a que la persona sea informada de los derechos, de los motivos de la aprehensión, también de que se le dé la oportunidad de comunicar a un familiar el lugar de retención, el derecho a no autoincriminarse, esto es a no declarar en su contra, y el derecho a contar con el servicio de un abogado, bien contractual, ora porque el Estado le suministre uno del sistema de defensoría pública. Muy bien. La otra forma de afectar la libertad dentro del proceso penal de una persona amparada por la presunción de inocencia es la medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento implica un balance o un juicio de ponderación entre los derechos de la persona amparada por la presunción de inocencia. A lo largo de las sesiones hemos expresado que el derecho a la presunción de inocencia tiene dos alcances claramente diferenciables. El primero, el que la persona se presume inocente, es decir, no responsable penalmente, hasta que exista una sentencia condenatoria en firme, y lo otro, el derecho a ser tratado como inocente a lo largo de toda la actuación penal. De otro lado, se aducen los derechos de las víctimas y los derechos de la sociedad, lo que ha sido aglutinado en el concepto desarrollado por la doctrina más especializada de fines procesales y fines no procesales. Como fines procesales se tiene el garantizar la comparecencia, que en estricto sentido debería ser garantizar que la pena que eventualmente se imponga pueda hacerse efectiva, y el derecho a proteger la prueba de alguna manipulación por parte del implicado. Y entre los fines
no procesales, tenemos la protección de la víctima, que puede darse en tres modalidades, o el riesgo para la víctima, digamos mejor, puede darse en tres modalidades: el riesgo para la víctima, el riesgo para la familia o el riesgo para sus bienes. Y además proteger a la comunidad. Y a protegerla exactamente del peligro de que el imputado reitere mientras se adelanta el proceso. Y reiterar no es otra cosa que cometer otras conductas punibles. Este es un tema bastante complejo. En efecto, en la práctica judicial suelen observarse conductas punibles de una gravedad extrema. El que se observa en el video, por favor, fue un caso de extrema gravedad de un asalto a un supermercado donde uno de los asaltantes, al intentar asesinar a un cajero, le causó la muerte a uno de sus compañeros y luego procedió a causarle la muerte al trabajador sin ningún reparo. Observemos el video. Todos los supermercados del norte de Bogotá, por cuanto somos víctimas de atracos consecutivos. Ellos son los dos asaltantes. Entran al mercado como cualquier otro cliente. El de sudadera blanca se dirige a la caja con un billete a pagar lo que parece ser una cajetilla de cigarrillos. Cuando la caja se abre, el otro asaltante se abalanza sobre el dinero. Desde otro ángulo se ve como el joven encargado de la caja aparentemente no opone resistencia, pero cruza algunas palabras con el delincuente, quien de repente decide disparar. La bala impacta a su cómplice, quien cae muerto instantáneamente. Desde la otra cámara se ve como el joven cajero esquiva la bala que mata al asaltante. En verdad, ante la evidencia de la participación de una persona en un delito de tanta gravedad, por lo que podemos decir que estaría cumplida, superada y con creces la inferencia razonable de autor de la libertad de esta persona para evitar que cometa otros delitos semejantes mientras se le procesa. Ya hemos visto que la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que no se justifica la medida de aseguramiento para fines no procesales y en materia de protección a la comunidad invita a los estados a utilizar otros medios de protección. Sin embargo, ante casos como el que acabamos de presenciar, el debate sigue abierto porque, entre otras cosas, los medios de comunicación y las percepciones de la sociedad en torno a la labor judicial terminan ejerciendo una presión importante para que estas personas estén detenidas mientras se adelanta el juicio. De todos modos, es un aspecto que será objeto de debate muy seguramente en los próximos años, pues las recomendaciones de la Comisión Interamericana son categóricas en el sentido de que esta finalidad o este fin no puede servir de soporte a la afectación de la libertad de una persona amparada por la presunción de inocencia. Y sí, debemos aceptar que este sujeto, aunque fue captado por una cámara de video asesinando a 2 personas, se presume inocente hasta que se diga lo contrario en una sentencia debidamente ejecutoriada. Ese choque de intereses constitucionales se ha tratado de superar por la legislación patria a través de la implementación de una serie de requisitos que deben ser celosamente verificados por el operador jurídico. Lo primero es la inferencia razonable de autoría o participación, es decir, la existencia de evidencia suficiente para concluir en un nivel de conocimiento importante que el delito ocurrió y que la persona es su probable autora o partícipe. Además, la medida de aseguramiento solo puede justificarse para enfrentar un peligro, de ahí deviene su carácter cautelar, y hemos visto que este peligro puede darse en el contexto de lo procesal y lo no procesal. En lo procesal, el peligro consiste en que no comparezca o que entorpezca la actividad probatoria, y en el terreno no procesal, que atente contra las víctimas, las familiares o sus bienes, o que reitere su actividad delictiva, entre tanto se adelanta la actuación. Y además, la medida de aseguramiento debe someterse al test de proporcionalidad, o al principio de proporcionalidad mejor, cuya materialización se da a través del test de proporcionalidad, que como sabemos muy bien, tiene 3 elementos.
El test de proporcionalidad consiste en verificar que la afectación del derecho fundamental, en este caso la afectación de la libertad en cualquiera de sus expresiones, primero es idónea o adecuada para alcanzar el fin perseguido, esto es, que la medida sirve para evitar que se afecte la prueba, para garantizar la comparecencia, para evitar que se atente contra la víctima o para evitar que se atente contra la sociedad. Además, la medida debe ser necesaria. ¿Qué significa esto? En el contexto del test de proporcionalidad, el que la afectación del derecho fundamental sea necesaria significa que no existan otros mecanismos menos lesivos de derechos fundamentales que permitan lograr el mismo fin. Por ejemplo, si en una investigación puede lograrse el fin investigativo sacándole un cabello a una persona o tomándole una muestra de sangre, pues en principio debe optarse por el cabello porque resulta menos invasivo, menos afrentoso que tomar la muestra de sangre, que de por sí conlleva incluso cierto riesgo físico. Y además la medida debe ser proporcional en sentido estricto, lo que significa que debe verificarse que la afectación del derecho fundamental se justifica en cuanto al beneficio que se va a buscar, la protección de las víctimas de la sociedad, tiene el suficiente peso desde la perspectiva constitucional. Hemos visto también que hay algunas técnicas de argumentación que pueden ser bastante útiles al momento de realizar las audiencias preliminares, al momento de prepararlas y realizarlas. Vamos a hacer un breve recorrido por esas técnicas de argumentación. Primero, vamos a mirar las reglas básicas para la construcción de argumentos. Lo primero es la delimitación del tema. Es verdad que el tema de audiencia es uno, así está definido por la ley, pero la manera de plantearlo puede variar de acuerdo al rol del abogado. Por ejemplo, en una audiencia de medida de aseguramiento, es posible que el fiscal haga hincapié en que el objeto de la audiencia es decidir sobre la afectación de la libertad del imputado en pro de salvaguardar la seguridad de la víctima. Pero quizás el defensor opte por plantearlo de la siguiente manera. En esta audiencia se resolverá si es viable afectar la libertad de un inocente en pro de una finalidad no procesal. El tema de audiencia es fundamental para establecer los problemas o preguntas a resolver en la respectiva audiencia, valga la redundancia. Podemos decir que la pertinencia de las preguntas o problemas en buena medida dependen del tema de la audiencia. Por ejemplo, y hemos dicho, en una audiencia de apelación de la medida de aseguramiento no se puede discutir evidencia sobreviniente. Esto debe ventilarse en la audiencia de revocatoria de la medida. Es fundamental que se establezcan con precisión los problemas a resolver. Y los problemas a resolver dependen en buena medida de que el abogado haya hecho una adecuada selección e interpretación de la ley. Esos problemas deben expresarse con claridad. Por ejemplo, en la causal tercera de flagrancia deben resolverse preguntas como las siguientes. Pedro Pérez fue sorprendido con elementos y huellas. De esos elementos y huellas puede inferirse en el nivel de flagrancia que es autor o partícipe de un delito. El delito había ocurrido momentos antes y una vez resueltas estas preguntas, el juez podrá resolver si en efecto estamos ante la causal de flagrancia del numeral tercero del artículo 301. Debe expresarse una respuesta clara a cada interrogante. Es crucial evitar las generalidades. Vemos con frecuencia discursos eternos y etéreos en las salas de audiencia y puede verificarse luego que el abogado no asumió o no afrontó los problemas inherentes a esa audiencia. En ocasiones incluso los discursos tan largos no le hacen mucho favor al imputado en el evento de que sean del defensor o a la víctima o a la sociedad cuando provienen del fiscal. No basta con identificar bien el tema, no basta con establecer con precisión los problemas, es necesario que se esbocen cada una de las razones que justifican cada una de las respuestas a los problemas jurídicos o fácticos.
Por ejemplo, si una de las preguntas en la audiencia de legalización de captura es si a Pedro Pérez le fue hallado el dedo ensangrentado con el anillo, deberán expresarse las razones que le sirven de sustento. Entonces seguramente se indicará como razón número 1 que el policía de vigilancia asegura que le encontró el anillo, y siempre que se haga alusión a una evidencia testimonial debemos esbozar o considerar las razones por las cuales resulta creíble. Y quizás también se aduzca que X testigo, Camilo García por ejemplo, pudo presenciar cuando la persona encontró, el policía en este caso, encontró el dedo ensangrentado y el anillo al capturado, y también expresar por qué es creíble. Lo fundamental es que cada respuesta que defendamos debe tener unas razones que la soportan y el abogado tiene la obligación de expresar esas razones. En el anterior esquema, en este esquema argumentativo, que sabemos que hemos denominado de premisas y conclusiones, estas serían las conclusiones y estas serían las premisas o razones que le sirven de soporte, debe verificarse lo siguiente. En primer lugar, que las razones que se aducen están conectadas lógicamente con la conclusión. Es posible, y suele suceder con no poca frecuencia, que como respaldo a esta conclusión se aducen razones que no están conectadas. Por ejemplo, la pregunta, ¿fue Pedro quien le propinó los disparos a Juan? Concluimos que sí, porque Pedro estaba en el lugar de los hechos para cuando estos ocurrieron. Vemos que esta razón se conecta lógicamente con esta conclusión. Segunda razón que aducimos, la vida es un bien jurídico o es el bien jurídico más importante en la Constitución Política de Colombia. Aunque esta es una aseveración importante, esta razón no se conecta lógicamente con esta conclusión. Y la tercera razón, que un día después de ocurrido el homicidio o la muerte a Pedro le fue encontrada el arma homicida, sí guarda relación con la respuesta que estamos tratando de defender. Entonces, muy importante especificar el tema, especificar las preguntas, especificar las respuestas y enunciar las razones que le sirven de soporte a cada una de esas respuestas. Además, debemos verificar que las razones estén debidamente sustentadas. Vimos que en el argumento anterior, una de las razones que se adujo como soporte de la conclusión es que Pedro estuvo en el lugar de los hechos para cuando los mismos ocurrieron y que un día después de ocurrido la muerte a Pedro le fue incautada el arma homicida. Pero no tiene que aceptarse porque lo indique la parte que esto es cierto o que esto es cierto. La manera de sustentar las premisas es construyendo argumentos que le sirvan de soporte. En este caso, la premisa, un día después de ocurrida la muerte a Pedro le fue hallada el arma homicida, debemos verificar el respaldo. Y en este caso el respaldo es el siguiente. Primero, que el policía X o Y asegura que un día después de ocurridos los hechos a Pedro le fue incautada el arma y que el policía es creíble, y que el perito en balística asegura que con esa arma se le causó la muerte a Juan, y debemos verificar que ese dictamen sea confiable. Además, debe verificarse que las razones le imprimen suficiente fuerza a la conclusión. Por ejemplo, a la pregunta de si fue Pedro quien le disparó a Juan, podría deducirse que sí, porque Pedro estuvo en el lugar de los hechos y porque a Juan le disparó un individuo de sexo masculino. Aunque estas razones están conectadas lógicamente con la conclusión y así estuvieran debidamente soportadas, estas razones no le imprimen suficiente peso a la conclusión. Cuando se utiliza prueba indirecta, y debemos aclarar que los ejemplos que hemos traído a colación, algunos de ellos son con prueba directa, cuando se utiliza prueba indirecta, como cuando no se cuenta con un testigo presencial, o como cuando son hechos no perceptibles por los sentidos, por ejemplo las intenciones, el conocimiento, el dolo en general, no se puede demostrar con prueba directa, por regla general, y mucho menos los juicios prospectivos. Por ejemplo, el peligro de no comparecencia, nunca tendremos un testigo de no comparecencia. Un testigo jamás podrá decir a mí me consta que el testigo no comparecerá. Todo eso tenemos que hacerlo por vía inferencial. Cuando trabajamos por vía inferencial, este modelo resulta bastante útil. Entonces, hemos visto en las diferentes sesiones que en este punto se ponen los datos
o hechos indicadores o datos conocidos. Este es el dato desconocido que logramos inferir y aquí está de alguna manera graficado el proceso mental a partir del cual hacemos la inferencia. Vamos a suponer, por ejemplo, que estamos preguntando que María podía, la pregunta central es si María podía observar los hechos desde su apartamento. En muchos casos penales, los debates suelen reducirse o centrarse en la credibilidad de los testigos. Los hechos indicadores que tenemos son los siguientes. El apartamento donde se encontraba María estaba a oscuras. Los hechos ocurrieron en la calle que estaba iluminada, sería el dato número 2. Y no había obstáculos entre el apartamento donde se encontraba María y la calle donde ocurrieron los hechos. De ahí podríamos inferir que los hechos pudieron ser presenciados por María desde su apartamento. Sin embargo, tendríamos que explicar la manera como de estos datos se pasa a la conclusión. Y la manera de explicarlo es a través de, en este caso cuando es un problema de valoración probatoria, de máximas de la experiencia, expresiones del sentido común, etcétera, etcétera. En este caso, esas expresiones del sentido común, que más sería una máxima de la experiencia, que permitiría el paso de estos datos a la conclusión, es que desde un lugar oscuro se tiene buena visibilidad hacia un lugar iluminado. Pero no todo enunciado que se presente como una garantía o como una máxima de la experiencia es aceptable. En un importante caso conocido por la Corte Suprema de Justicia, el gran debate era si la relación sexual entre Pedro y María fue consentida o mediante violencia. La abogada que presentó el caso, la abogada defensora, presentó en casación el siguiente argumento. Dijo, señores magistrados, el dato número 1 es que María y Pedro sostuvieron relaciones sexuales, esto nunca fue negado por nadie. El dato número 2, que María accedió a consumir licor con Pedro voluntariamente y que estuvieron consumiendo licor toda la noche. Y de ahí puede concluirse, decía ella, que María accedió a tener relaciones sexuales. Sin embargo, este paso de los datos a la conclusión solo podría explicarse si se tiene en cuenta una supuesta máxima de la experiencia según la cual cuando una mujer accede a consumir licor con un hombre, accede a tener con él relaciones sexuales. Lo que no puede tomarse como una máxima de la experiencia porque le falta uno de sus requisitos estructurales, que es la generalidad. En efecto, es posible que en algunas ocasiones, cuando una mujer accede a consumir licor con un hombre, accede a tener con él relaciones sexuales, pero esto no da cuenta de la manera como ordinariamente ocurren las cosas, y eso es precisamente una máxima de la experiencia. Un enunciado general y abstracto, vemos que no se refiere a nadie en particular, que da cuenta de la manera como normalmente ocurren las cosas. En este caso no sería una máxima de la experiencia porque le falta ese requisito de generalidad o universalidad y en consecuencia no permite un paso razonable o aceptable de estos hechos indicadores a la conclusión. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad y podamos retomar estos temas en clase. ¿Aló? ¿Qué hubo? ¿Qué pasa, muchacha?